buenas tardes con todos los visualizadores. El siguiente proyecto trata sobre el rediseño de carreteras tramo entrada al Parque Nacional Podocarpus y Reserva Cajanuma, conformado por Delgado Puyaguari, González Villalta y Robles Lima. A continuación les vamos a dar en breve explicación sobre la siguiente presentación. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el resumen ejecutivo. Mediante la siguiente investigación nos basamos en el rediseño de una carretera de tercer orden que se encuentra ubicada en la reserva del Parque Nacional Podocarpus, que cuenta con un tramo de 8.5 kilómetros. Con esto se logrará fomentar el turismo en la reserva, facilitar la entrada de vehículos en el parque, mayor facilidad de transporte para la población que habita dentro de este. Y como siguiente, se aplicó algunos métodos para el desarrollo de la ruta, tomando en cuenta la topografía de la zona. Con esto sabremos la presencia de alcantarillas, cunetas, anchos de la vía y entre otras cualidades. También cabe mencionar que para lograr un buen trabajo tuvimos que estudiar lo que es todo el área del proyecto y la zona específica de donde se lo va a realizar, sin dejar pasar lo que sería el cambio climático de la zona que nos podría afectar al momento de desarrollar el tramo. Con esto tomaremos en cuenta los pros y contras del presente proyecto, teniendo en cuenta también el estudio del tráfico en los últimos años de acceso al parque. Para lograr esto nos ayudamos con la herramienta de Civil 3D, que es una herramienta de Autodesk diseñada específicamente para los profesionales del diseño en carreteras, lo que nos permitirá optimizar el diseño y la planificación de infraestructuras viables. La documentación del proyecto se beneficia también de Civil 3D, ya que con la herramienta automática genera planos, perfiles y otros documentos necesarios para la construcción, que nos ayudará a mejorar la eficiencia del trabajo y así reducir la probabilidad de errores humanos. Posteriormente se realizó con la herramienta de Civil 3 rutas alternativas usando Google Earth Pro y con el comando gradiente, que este nos ayuda a hacer unas líneas de ceros que nos sirve para ir trazando la nueva carretera, tomando en cuenta unas pendientes de aproximado 10 a 11% que iría de cota en cota y con descansos continuos en el tramo. Para con ello y varios métodos muy importantes mencionar que son los cálculos por el método de Bruce, cálculo por el método de pesos relativos y cálculo por el método de pesos absolutos, que se los realiza en una hoja de Excel con todas las abscisas, cotas, pendientes, descansos, descensos y entre otros datos, para que con ello lleguemos a una mejor conclusión y tomar la mejor decisión a la ruta alternativa. Como objetivo principal del proyecto, se utilizaron varias técnicas y aplicaciones avanzadas centrándose en el uso del Autodesk Civil 3D para ofrecer el mejor diseño para las necesidades de movilidad actual y futura. Mediante la justificación del proyecto, como tenemos aquí en las diapositivas, dando a hablar con palabras más específicas del tema, este contexto se ha desarrollado un curso de pasantías especializadas que se extenderá al componente de construcción de carreteras 1 entre octubre de 2023 a febrero de 2024, centrándose en la planificación y ejecución de proyectos viales. Durante este tiempo, los estudiantes de octubre de universitarios tendrán la oportunidad de adquirir las habilidades técnicas y conocimientos conceptuales necesarios para completar proyectos viales de alta calidad que cumplan con los estándares de protección y preservación del entorno natural del Parque Nacional Podocarpus. Este enfoque holístico incluye comprender y aplicar las regulaciones ambientales y de sostenibilidad accesibles para garantizar que las obras viales
se lleven a cabo de acuerdo con los más altos estándares ambientales. Ahora, para la descripción del área del proyecto, tenemos lo que son generalidades. Eh, este parque se encuentra ubicado en la parte sur de los Andes del Ecuador, que se extiende hasta la parte oriental de la Amazonía. La reserva está atravesada por cadenas montañosas que forman valles hasta la región amazónica, donde los bosques son alimentados por los ríos Nagaritza, Numbala y Loyala. Cabe mencionar que esta zona de la reserva es una de la suma importancia, ya que tiene una extensión aproximada de 144.993 hectáreas. El Parque Nacional Podocarpus está ubicado en la cuenca entre las vertientes del Pacífico y el Atlántico, y su ubicación y cambios de elevación determinan condiciones climáticas del parque. Como descripción de la zona del proyecto y sus generalidades, esta está ubicada alrededor de microcuencas. Esta área del programa promueve los recursos hídricos y las cuencas que son esenciales para la sostenibilidad de la diversidad del parque. Debido a la presencia de participaciones, el área del proyecto también se caracteriza por la presencia de arroyos cruzando el parque en dirección de norte a sur. Esta área está cubierta por un extenso bosque nublado que se puede explorar mediante un trayecto de 700 metros alrededor de la base de la cordillera. A continuación, mi compañera les va a seguir explicando un poco más dentro de lo que es el proyecto. Gracias. A continuación vamos a ver lo que es el tránsito, lo cual vamos a calcular una serie de tránsitos y estos influyen en el trazado geométrico de la carretera y en el diseño estructural del pavimento, en lo que después se hace un análisis para obtener el costo y el beneficio. Tenemos lo que es el volumen de tránsito, lo cual se refiere a los vehículos de carga tanto livianos como pesados, para obtener el promedio de vehículos que transitan durante un año. Tenemos también la ecuación de volumen de tránsito, las variables de ecuación de cálculos para los números de vehículos, eh, la expresión de volúmenes de tránsito en la cual nos dan los parámetros, lo que es la tasa de flujo, la capacidad, el volumen y también tenemos lo que es los análisis de datos, lo cual calculamos aquí el TPDA, que es el tránsito promedio anual de cada año, en la cual nos hemos basado en informaciones del Ministerio del Ambiente, específicamente del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en la cual, debido a que la zona a estudiar es la carretera que transita desde el Parque Nacional Podocarpus hasta el refugio de Cajanuma. Los años que vamos a calcular es del 2015 hasta el 2023, haciendo una proyección de 20 años, el cual vamos a analizar más adelante. También hemos obtenido resultados o datos que nos han podido brindar la ingeniera Juliana Cacay, la cual es la guardaparque del Parque Nacional Podocarpus. A continuación, como les comentaba anteriormente, vamos a analizar el tránsito actual y el tránsito futuro. Para realizar el tránsito actual, se realiza una suma del tránsito existente más el tránsito atraído, obteniendo un tránsito actual de 4.995. Para el tránsito futuro, calculamos para el año 2038, que nos dio como resultado
73.025 vehículos por día, dándonos una aproximación de tránsito para el 2038, indicándonos que habrá un crecimiento significativo en esta vía en el 2038. Tenemos a continuación lo que es la composición vehicular. Hemos podido llegar a la conclusión que utilizamos el camino de diseño, que se debe conocer el volumen de tráfico de diseño para aplicar lo que es la ecuación exponencial para realizar un ajuste. Aquí tenemos una tabla que es de acuerdo a las normas del MOTOP, en las cuales nos dan los niveles, los ejes y grupos, el tipo de vehículo. Como en esta vía no es tan transitada, debido a lo que es muy estrecha, nosotros hacemos la proyección para hacerla a la vía de 2 carriles, y en la cual podemos ir determinando los perfiles y en la cuales los costos no salgan muy elevados, y sobre todo priorizando lo que es el ahorro. Por lo que en esta tabla casi no iría muy de acuerdo lo que es los vehículos pesados. Esto sería también para el tránsito futuro, que es en un año de servicio de 15 años. A partir del primer año, la cantidad esperada de vehículos por día sería de 73.325, que sería en el 2038. Continuando con el análisis de datos y la elección de la ruta. Para realizar los análisis empleamos diferentes métodos comparativos, en donde los cuales escogimos estos tres, que son el método de Bruce, el método de pesos absolutos y el método de pesos relativos. Verificaremos los datos que se encuentran con cada una de las rutas para tener más certeza de cuál sería la adecuada o la ruta final a elegir. Como primero tenemos el método de Bruce. El método de Bruce está basado en el concepto de longitud resistente, en donde se procede a hacer una comparación de la distancia real de la ruta con la distancia equivalente sobre un terreno plano. Esto se puede calcular con la fórmula x sub 0 es igual a x más k más la sumatoria de y, en donde el valor de x sería igual a la longitud. El valor de k es un valor que podemos encontrarlo ajustado a nuestros valores, dependiendo todo del tipo de superficie. En nuestro caso estamos usando un acondicionamiento de McAdam, en el cual conlleva un valor de k de 32. Y la sumatoria de y se puede decir como la sumatoria de las pendientes que se encuentran en cada una de las rutas. Como tal, tenemos los datos de la ruta 1, la ruta 2 y la ruta 3. En la ruta 1 tenemos una longitud de 6.417.50 metros, en la ruta 2, 8.927.8 metros, y en la ruta 3, 9.404.88 metros. De la misma forma tenemos los valores de K, la sumatoria de las pendientes y el valor proporcional de X sub 0. Como tal, en este caso podemos ver que la longitud resistente varía de acuerdo a distintos factores, pero notificamos que el mayor valor de longitud resistente sería la ruta 2, con un valor estimado de 8928.05. Seguidamente continuamos con el método de pesos absolutos, en donde consiste en dar valores que estén dentro de lo económico, lo regular y lo no económico. Esto nos quiere decir que se puede otorgar un valor de 1, un valor de 2, un valor de 3 como una escala de llegada, en donde el valor 1 sería lo más económico, lo más cómodo, lo más seguro, el valor 2 un intermedio y el valor 3 algo menos económico, algo menos cómodo y algo más inseguro. Para esto realizamos un análisis de cada uno de las rutas
en donde utilizamos la longitud, los terrenos que atraviesan, las pendientes, el tipo de suelo, fallas geológicas, longitudes en puentes, número de alcantarillas, costo y el plazo de producción. Para todo esto también se agregan los pesos y luego se los termina de sumar. Previo, necesitamos nosotros conocer el costo que se puede tener en la carretera. Esto es a un análisis previo con otras carreteras ya construidas. Nosotros hemos escogido el resumen de rubros y cantidades de la obra E45 y de Baeza en Nueva Loja con una longitud de 160.35 kilómetros. En esta carta nos especifica diferentes datos y valores en donde nosotros podemos encontrar y arreglar estos valores a nuestra conveniencia, ya que no tenemos asfaltado, no tenemos el número de alcantarillas, pero se puede ajustar en donde hemos obtenido diferentes valores para cada una de las rutas. Por lo cual, en este caso, la sumatoria y la ruta con más valor o más peso es la ruta 1, teniendo un puntaje de 11 frente a 16, 20 y 19. Por lo cual podemos decir que en este caso se nos favorece la ruta número 1 en diferencia del anterior método, del método de Bruce. Pero aún así vamos a continuar con el siguiente método. El siguiente método es el método de los pesos relativos, que es muy similar al de los pesos absolutos, pero en este caso utilizaremos una regla de 3 para obtener el peso de acuerdo a otras características y no ponerlo tan abajo al valor, sino un valor más acercado. Para lo cual realizamos otra tabla nuevamente en donde especificamos todas las rutas y sus pesos. En este caso tenemos la longitud, la pendiente, pendiente máxima, tenemos también el número de alcantarillas, el número de curvas y la suma. En este caso volvemos a realizar los mismos puntajes, escogiendo el valor más bajo como con un peso de 1 y seguidamente los siguientes valores se relacionarán con ese. Por lo cual encontramos que la ruta 1 nuevamente ha tenido una significativa ventaja frente a las demás, con un valor de 7.6. Teniendo todo esto ya a un análisis más profundo, nos damos en cuenta que la ruta 1 ha tenido ventaja en 2 posiciones, con 2 métodos, el método de pesos absolutos y el método de pesos relativos, por lo cual se procede a decir que la ruta número 1 es la más favorable dentro de nuestra construcción y dentro de nuestro rediseño de la carretera. Y eso es todo. Muchas gracias por escuchar.